Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar del día de hoy. A todas y a todos quienes nos acompañan de las diferentes regiones de nuestro estado, les damos esta cordial y afectuosa bienvenida por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y también por parte del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado. Oigan, y hoy, jueves 23 de abril, Día Mundial del Libro, pues qué mejor que hablar justamente de las bondades que nos da la lectura y sobre todo es un espacio que nos va a permitir reflexionar sobre lo que hemos hecho en el terreno de la lectura y lo que está por hacer en educación. Y yo sé que todos nosotros hemos tenido un libro o muchos libros que nos han hecho reflexionar, que nos han ayudado a pensar sobre algo interesante o que nos han llevado justamente a imaginar lo inimaginable, ¿no? Y lo que sucede también en ocasiones, que luego leemos un libro, se nos hace muy interesante y vemos luego la película y nos quedamos con lo que nos gustó a nosotros en nuestra imaginación, ¿no? Pues vamos a hablar justamente de este tema y quiero presentarles a las personalidades que hoy nos acompañan. Tenemos a Daniela Montserrat Saucedo López, quien es coordinadora del programa de lectura y comprensión. Bienvenida y gracias por acompañarnos. También está Anja Aguilera Méndez, poeta, editora y asesora en el mismo y conduciendo el diálogo de nuestras invitadas sobre estos retos y acciones y los horizontes de la lectura en nuestra entidad. Nos acompaña la maestra Elba Edith Ramírez Bañuelos, quien es especialista de literatura infantil y juvenil y trabaja también como asesora en la CEMEJ, además de que es también catedrática en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Sin más preámbulo y sabiendo que va a ser un tema muy interesante y que van a disfrutar bastante el día de hoy, Edith, te cedo la palabra para que nos conduzcas este webinar titulado Leer para Ser, Día del Libro y Comunidad Lectora al Estilo Jalisco. Bienvenidos y gracias. Muchas gracias, maestro Ramón, y bienvenidas y bienvenidos a todos los que están sintonizándonos en vivo y los que nos van a ver posterior en esta grabación. Un buen lector se hace, no se hace, decía Felipe Garrido, que fue un gran impulsor del libro y promotor de la lectura en nuestro país. Un lector efectivamente florece cuando ha cultivado apertura mental, curiosidad, perseverancia y, bueno, estos hábitos deseables y admirables en cualquier ser humano se cultivan a la vez a partir de este maravilloso artefacto tecnológico que es el libro. El día de hoy estamos de fiesta. Es el día de la fiesta del libro y la rosa. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, como nos dijo el maestro Ramón Corona. Estoy muy contenta de tener este feliz encuentro de diálogo con Dani y con Anja, puesto que las conozco. Yo me imagino que este es uno de sus días favoritos en el año, lo es para mí, y supongo que para ustedes también. Bienvenidas a este espacio virtual. Dani es maestra en estudios interamericanos por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Bienvenida, Dani. Y bueno, Anja es nuestra poeta y editora invitada, que tenemos la suerte de que esté como asesora en el programa de lectura y comprensión. Ella es egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Bienvenida, Anja. Gracias, no, contenta de estar aquí. Hoy, 23 de abril, en homenaje a Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso, la UNESCO promueve desde 1995 el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y es precisamente para visibilizar no solo la importancia del artefacto, como decía antes, sino de que seamos conscientes de que leer no es un lujo, leer es un derecho. Y leer es una herramienta para la libertad. Es un derecho que nos habilita para poder expresar otros derechos. Aunque como todas las historias, pues hay diferentes variaciones que no vamos a alcanzar a contarles hoy, será para otro webinar o una charla. Es importante decir que gracias al libro y a la labor de escritoras, escritores de todo el mundo y en todas las lenguas, pues el libro nos da acceso a la cultura, al conocimiento y sobre todo a eso que nos conectan como seres humanos.
¿no? Eso que es inefable muchas veces. Para fortalecer el fomento a la lectura, la UNESCO también instituyó las capitales mundiales del libro. Bueno, probablemente recuerden que acá a Guadalajara le tocó su turno en el año 2022. Pero bueno, hablemos pues esta tarde de lectura. Les invitamos a todas y todos ustedes que nos siguen en la transmisión en vivo a dejar sus participaciones en el chat en vivo para que podamos interactuar con ustedes al final de esta transmisión. Empecemos entonces a hablar de la lectura. Y bueno, sabemos que los resultados en Jalisco Avanza y en pruebas como PISA nos marcan un reto importante en comprensión lectora. En Jalisco vemos esto como un mapa que nos dice dónde poner nuestra mirada educativa innovadora. Por esta razón, y porque el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad son fundamentales en la formación de lectores, hoy les vamos a pedir a nuestras invitadas de honor que compartan con la comunidad educativa de este estado algunas de las acciones vinculadas al libro y la lectura que se despliegan en la Secretaría de Educación Jalisco. Y bueno, Dani, voy a empezar contigo. Por favor, ¿podrías contarnos acerca del objetivo que tiene el programa de lectura y comprensión? Claro que sí, Edith. Nosotros nos proponemos, ¿no? O queremos contribuir al desarrollo de las habilidades de lectura, de escritura y de oralidad de la comunidad educativa del estado de Jalisco. Esto mediante el fortalecimiento de la escuela como un espacio de formación integral, ¿no? Nosotros creemos que la escuela pues, es un espacio clave para la formación de lectores críticos, propositivos, participativos, ¿no? Y pues para ello nosotros desplegamos tanto estrategias enfocadas en docentes como estrategias pues enfocadas en estudiantes, ¿no? Para que, digamos, tanto maestros como alumnos pues incrementen y mejoren sus habilidades comunicativas, así como su pensamiento crítico, ¿no? Y su capacidad de participación social. Sí, qué importante que involucren a los docentes, porque pues se trata de una comunidad que lee. Para todas las personas que nos escuchan de esta comunidad, padres, docentes, directivos, ¿nos puedes decir, Dani, por favor, de qué parte de la estructura educativa depende este programa? Claro que sí, el programa de lectura y comprensión pertenece a la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales, en donde tenemos varios programas para la atención tanto de docentes como alumnos. Ahí está ajedrez educativo, está por ahí la coordinación de matemáticas que nos manda por ahí los exámenes del IMATEC, de quien depende la Liga IMATEC, ¿no? Sí. SMART, todo esto. Está nuestra coordinación de STEAM, de ciencias. Tenemos también una coordinación de emprendimiento que pues también está haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Y mira que te pregunto esto, Dani, porque a veces pues no tenemos como esta conciencia de que la lectura es parte de un todo. Sí. Y claro, todos recordamos Limatec o estas cuestiones de STEM, de STEAM, pero la lectura está dentro de todos esos procesos, ¿no? Por eso es que... Sí, articulado siempre, ¿no? De una manera, pues, sinérgica, ¿no? Articulado es la palabra clave acá. Anja, pues a mí me gustaría también que nos hables un poco en este contexto del programa de lectura y comprensión, que compartas con la audiencia pues algunas de las acciones concretas y convocatorias que ustedes han llevado a cabo y que llevan a cabo y que promueve el programa, y sobre todo cómo pueden participar estudiantes, alumnos, directivos. Claro que sí, Elba. La verdad es que tenemos una gran oferta, sobre todo de talleres para estudiantes de todo el estado, que se dan de manera presencial, también como talleres en línea. Entre la oferta que tenemos está el taller de lectura, escritura y oralidad, enfocado en educación básica. Tenemos también uno de estrategias y de redacción, titulado Botiquín de Escritura, y uno de los más queridos y que más aventuras ha tenido es el de Quiero ser Booktuber,
Claro, me imagino. Y lo que yo considero que es el santo grial de nuestros talleres es la ruta docente. Y no porque sea más importante, Elba, sino porque este taller tiene el poder de que como llega a las y los docentes, puede ser reproducido y multiplicado en las aulas y en las instituciones en las que ellos ejercen su labor. Y bueno, también decir que de modo presencial y en línea tenemos talleres de verano que pues son sumamente ricos gracias a las poblaciones diversas que logramos atender en estas circunstancias. La manera en la que pueden acceder es totalmente gratuita. Existen convocatorias que aparecen a través de la página de la Secretaría Aprende y también en las redes sociales de la Secretaría de Educación del Estado y así como, bueno, tenemos una base de datos a partir de las personas ya atendidas previamente, en las que también les hacemos llegar estas convocatorias. Y bueno, otra de las actividades que tenemos para promoción de la lectura, del fomento de la escritura y de la oralidad son nuestras convocatorias de escritura creativa. Son concursos que también a través de convocatorias que publicamos en estos medios, invitamos a la comunidad educativa a que participen. Tenemos premios económicos para las y los estudiantes de educación básica y además la publicación de los textos para docentes y personal administrativo. Las publicaciones que hemos tenido las pueden ver, algunas las tenemos aquí frente a nosotras. Tenemos un libro titulado Memorias de la pandemia. Tenemos también El mundo después de la pandemia. Tenemos un libro sobre ecotopía. Bueno, tenemos dos, porque la verdad consideramos que es un momento en el que debemos poner atención a temas como el ambiente y pues, la situación global de la naturaleza. Asimismo, tenemos también el libro Literaria, las memorias lectoras 1 y 2, donde nuestros docentes, nuestras maestras nos compartieron cómo fue que se encontraron con la lectura. Y autobiografías, ¿no? Lectoras. Sí. Sí, es maravilloso. Y también tenemos la convocatoria de escritura Violeta, que se publica alrededor del 8M y que está dirigida a niñas, adolescentes, maestras y trabajadoras en el área administrativa de la Secretaría con la intención de crear un espacio en el que se visibilice y reflexione sobre el papel de la mujer en la sociedad. Anja, muchas gracias. Nos diste un panorama muy extenso de lo que hacen y cuánto hacen. Hacen mucho. Yo quiero decir que esto que hacen ustedes, que es la organización, pues se complementa de lo que hace la comunidad educativa, ¿no? Si no hubiera quien lee y quien escribe, pues esto no sería posible. Y yo espero que este espacio, este webinar, anime a las personas que todavía no se han animado a participar. Yo sé que allá afuera hay docentes que escriben, yo sé que allá hay niñas interesadísimas en participar, por ejemplo, en escritura Violeta, que hay chicos adolescentes que están muy interesados por temas como la paz, el de ecotopías me parece un trabajo maravilloso y urgente, como dice Anja. Ojalá este espacio les sirva a ustedes que están en la audiencia para atreverse. Yo diría que lo único que hace falta es atreverse, ¿no? Incluso a las familias, pues que entren, conozcan las convocatorias y animen también desde casa esta construcción de comunidades lectoras. Bueno, esta es una pincelada, ¿no? Estos ejemplares que nos trajeron el día de hoy, pero creo también que es muy importante ver voy a decir nuestros porque yo presenté un texto aquí en El Mundo después de la pandemia, cuando creo que era urgente, pero acá creo que era urgente para muchos de nosotros expresarnos a través del lenguaje escrito, sí, ¿no? En ese contexto que vivimos todos, pero me parece que saber que hay una posibilidad te anima y bueno, por favor, los que están escuchándonos, anímense. Maestra Tere, que estás en tu escuela, yo sé que tú eres muy buena para escribir, solo anímate.
y muchas maestras Tere, muchos maestros Albertos, muchos maestros que están allá afuera, que son los promotores, ¿no? Con sus alumnos. Y bueno, yo quisiera que alguna de ustedes dos, Dani, como coordinadora del programa, o Anja como mediadora y editora que le ha tocado todo esto, nos cuenten si hay alguna experiencia concreta que quisieran relatar en este webinar a partir de todo esto que nos han contado que hacen. Sí, bueno, una de mis experiencias favoritas fue hace 2 veranos. Tenía un taller en línea y estábamos revisando las figuras retóricas y otros elementos de la poesía. Entonces me sorprendió mucho que estábamos leyendo el poema El celular de Ernesto Cardenal y fue muy curioso porque, o sea, la niña más aplicada, la más cumplida, de repente dice, no, esto no es poesía, Miss. Y yo, ¿cómo? Y de repente también el niño más vago, el que, o sea, el que tenía como que siempre querías nada más estar jugando, que lo metieron ahí porque no querían que estuviera nada más viendo videos en internet. Él también así muy seguro de sí dice, sí, esto no es poesía. Y yo estaba maravillada y la verdad es que a partir de ese momento empezamos a crear un diálogo bien interesante en el que ellos dos me daban elementos para reafirmar que el texto del gran Ernesto Cardenal no era poesía, como si fueran críticos literarios. Y eso se me hizo pues muy enriquecedor y sinceramente Elba me llenó de mucho orgullo. Sentí que algo se estaba haciendo bien y pues creo que esa es una de las experiencias más importantes o más significativas que ha sido para mí. Y otra es pues que de repente llegan estudiantes que creen que tienen barreras de aprendizaje y lo que sucede en realidad es que dentro de el montón de actividades que tienen las y los docentes en cuestiones administrativas, hablando a nivel escolar, pues no podemos como diversificarnos y darnos el tiempo en el aula para tener estas atenciones especiales a estos estudiantes. Entonces, cuando estos chicos, estas chicas tienen ese espacio para expresarse y para desarrollar sus habilidades lectoras y de escritura, pues la verdad es que es una satisfacción enorme. Ya me imagino, Anja. Y estoy aquí leyendo la contraportada de Escritura Violeta y les voy a contar lo que dice. Dice, desde la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco nos dimos a la tarea de visualizar y crear un espacio para la libre expresión de niñas y adolescentes, en donde se pudiera plasmar la visión propia. Yo creo que el libro, la lectura, son espacios que habitamos y que personas como Anja, como poeta, y Dani, como experta en programación y planeación de este tipo de programas, saben que son fundamentales, ¿no? Y la Secretaría de Educación Jalisco lo tiene muy presente y a partir de ahí me parece que estos espacios se van diversificando y ojalá vayan aumentando ese tipo de experiencias, ¿no? Muchas gracias por compartirnos, Anja. Dani, ¿tú quieres compartirnos algo más? Sí, fíjate que ahorita que mencionaron Escritura Violeta, en la edición del 2025, la del año pasado, participó una chica Birra, una chica de una secundaria de Villaguerrero, con una carta dirigida a una soprano Miche, ¿no? Que fue una carta que nos movió un montón, ¿no? Una carta maravillosa, que, bueno, podrán encontrar por ahí en el libro de la tercera edición de este concurso. Y creo que ese fue uno de los casos en los que sentí que sí estábamos impactando en una comunidad, ¿no? Saber que hay chicas, ¿no? En una comunidad bilingüe de Villaguerrero que están leyendo, que están escribiendo, ¿no? Y para quienes la escritura también es un ejercicio de identidad, ¿no? Tanto de explorar su identidad individual, pero también como parte de su propia comunidad, ¿no? Y en relación con el afuera, en el que reflexionaban sobre las desigualdades, sobre los retos que enfrentan también como mujeres parte de una nación indígena, pues eso fue también algo impresionante. Sí, y estas experiencias que nos está contando Dani y Anja, esa es una cualidad del libro, ¿no? No se quedan en el aire, aquí están.
la cultura escrita nos permite conocer otras voces. Y ahora que Dani hablaba de otras lenguas, recordé este poema de Miguel Portilla, Cuando una lengua muere. Siempre que escucho ese poema me da hasta ganas de llorar, porque imagínense que una palabra que les sirve a ustedes para significar un sentimiento muy poderoso desapareciera. Un cementerio de palabras, ¿no? Y lo que promueve la lectura, la escritura y la oralidad es que no mueran las lenguas. Entonces, pues yo las felicito por esos ejercicios a ustedes y a quienes están allá escribiendo, leyendo y compartiendo. Y a los que todavía no se animan, también. Bueno, ¿qué les parece si avanzamos un poco más? Hemos estado hablando, sí, de lectura, sí, de libros, pero me parece que se ponen en juego otras cosas cuando hablamos de lectura, escritura y oralidad. Ahí va la pregunta de los 64,000. Para ustedes, ¿qué significa leer? Sí. Bueno, la verdad es que creo que leer en un sentido amplio es una habilidad que tiene que ver con la sensibilidad. Y leer en un sentido literal, o sea, esta idea de descifrar símbolos establecidos por un idioma o una lengua, pues es una habilidad mínima que deberíamos tener las personas, pero leer en ese otro sentido global de los sentidos, de saber observar, de apreciar, ¿no? Como decimos en nuestros cursos de escritura creativa, que no solamente se trata de leer, de escribir y de poder expresar una idea de manera oral, sino también saber apreciar lo que hay a nuestro alrededor, nos hace estar conectados no solamente con las demás personas, sino también con lo que nos rodea, y eso nos hace justamente amar más las presencias que nos rodean, ¿no? Y creo que eso es lo importante de la lectura. Gracias, Anja. Yo creo, digo, también escuchando a Anja, que esa es la pregunta, sí es la pregunta de los 64,000, Edith. Es la No pregunta sé si más difícil que vamos a contestar ahora en este momento. Yo pienso, pensando también en algo que ahorita les voy a contar, que escuché de un poeta que me gusta mucho, que es Tomás Segovia. Yo creo que leer es, pues, darle sentido al mundo, ¿no? O sea, construir el sentido del mundo. Es un ejercicio también de construcción de la realidad. Él decía, por ejemplo, definiendo lo que era poesía, decía, pues, básicamente, pues, que poesía es nombrar, ¿no? Decía, yo a veces me pregunto, ¿qué es esto que estoy sintiendo, ¿no? Y el nombre de eso que estoy sintiendo es un poema, ¿no? A veces creemos que la realidad existe por fuera del lenguaje, de cualquier lenguaje, pero no, la verdad es que realmente lo que llamamos realidad existe para nosotros a través de múltiples lenguajes, porque en realidad todo ese mundo exterior pues es caótico, realmente no tiene un orden. Le damos orden con los lenguajes que tenemos, ¿no? Sean las palabras, sea el lenguaje de las imágenes, el lenguaje visual, sea el lenguaje de los gestos, qué sé yo, el lenguaje simbólico, ¿no? De lo ritual, en fin, pero en general yo diría que pues leer es eso, es construir el sentido o darle sentido pues a algo que originalmente era caótico. Sí, y bueno, si esta era una pregunta difícil, además vista desde el ámbito escolar, ¿verdad? Que puede parecer disímil a lo que estamos diciendo aquí, pero no, tiene continuidad, como decía Anja, pues sí, una parte es la decodificación de los signos y otra muy extensa, la que nos compartieron ustedes. Pero entonces, otra pregunta difícil, ¿por qué a veces cuesta tanto trabajo enganchar a un joven lector o no tan joven? ¿Qué piensan ustedes? Creo que ahí, Anja y yo vamos a coincidir, entonces ahorita les damos la respuesta un poco en dos partes.
bueno, seguramente para las personas que están mirando este webinar, que nos están escuchando, ahorita están tratando de contestar las mismas preguntas que Edith nos hace, y seguramente frente a esta, lo primero que están pensando es porque están pegados al celular, ¿no? Porque está pegado a la computadora, porque está pegado al videojuego, ¿no? Y sí, lo cierto es que las transformaciones tecnológicas más recientes, pues sí presentan un reto o una competencia, ¿no? Como para ampliar la noción de lectura, ¿no? Y pues transformarnos junto con ellas. Pero la realidad, no le voy a poner un adjetivo, iba a decir triste, pero voy a decir nada más la realidad. La realidad es que si es difícil enganchar, no solo a los jóvenes, sino a cualquier persona a la lectura, pues es porque no existe una estructura que sostenga la lectura, ¿no? O sea, el formar lectores exige, ¿no? Pues de un entorno lector, ¿no? Exige que, pues, en este caso, nuestros niños o nuestros jóvenes, pues, puedan tener acceso a materiales de lectura diversos, que puedan ver la lectura modelada, sea con sus padres, con sus pares, con su familia, con sus maestros, ¿no? Exige también tener tiempo y tener espacios para la lectura, ¿no? Adecuados. Exige tener experiencias positivas también con la lectura, en fin, ¿no? Un montón de cosas, un montón de factores, y que la verdad es que es difícil tener. Y no sé si Anja quiera también complementar con su respuesta ahí. Pues nada más comentar o compartir la experiencia que tenemos a través de las memorias lectoras, que es un libro donde nuestras docentes, nuestros maestros nos cuentan cómo fue que tuvieron este encuentro con la lectura, y allí nos dimos cuenta que no siempre el ambiente doméstico es el que nos hace convertirnos en lectoras y en lectores, que hay otras circunstancias alrededor, una vecina, alguien del trabajo, en la misma carrera o practicando la profesión, ejerciendo la docencia, es como se han vuelto amantes de la lectura. Entonces, yo no creo que el panorama sea triste. Creo sí que la lectura es un tema pues de privilegio, del que no todos los mexicanos, no todas las mexicanas gozan poder acceder a esos espacios, a estos materiales, ni a esta disposición espacial y temporal que se requiere para convertirse en lector o lectora. Pero aún con eso creo que estamos leyendo cada vez más y leyendo cada vez más personas. Entonces, esta es como mi perspectiva. Anja nos pone un panorama optimista y eso me encanta. Dani, ¿ibas a agregar? Y esa perspectiva optimista me encanta porque es que no dejamos de leer, ¿cierto? Y qué cosas tan atinadas están diciendo ahora. Quiero retomar de lo que dijeron, el ejemplo. Me parece que un docente que lee y escribe formará en sus estudiantes hábitos, y no solo hábitos de disciplina, sino de placer, ¿no? Por la lectura. Me encanta, ya lo dije antes, que sus convocatorias incluyan al personal docente, como el material que nos citó Anja. Todos tenemos una historia lectora, aunque no lo crean. Les voy a decir la mía en breve, nada más como acotación. Mis primeras lecturas fueron, estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón, que me cantaba mi mamá, y los diálogos de don Juan Tenorio que mi papá nos recitaba cuando comíamos. Eso ya es leer, ¿no? Entonces, me gustaría que nos digan qué cualidades admirables, deseables, qué virtudes se favorecen no solo con la lectura escolar, sino con esta otra cara de la lectura que están presentándonos hoy. Eso también fue algo que platicamos con Anja, y aquí les voy a contar otra anécdota. Hace un par de años me tocó ver en un encuentro de promotores de lectura a Alberto Manguel.
No les sé decir de dónde es este señor porque tiene una historia muy curiosa, muy cosmopolita, ¿no? Yo creo que ese señor es de los libros, ese señor ahí, Sí, yo creo que ahí sin nació. duda, Un sí. día salió de un libro y ya apareció Alberto Manguel, ¿no? Y le hacían una pregunta similar a la que Edith nos propone. Le preguntaban algo así como que si la lectura, por ejemplo, ¿no? Puede ayudar pues en contextos difíciles, ¿no? En contextos a lo mejor de violencia o de marginación. Y pues él decía, y bueno, a mí me parecía muy acertado, decía que la lectura no es la panacea, o sea, no es el remedio de todos los males. Dijo, por sí sola o por sí misma, pues no lo es, ¿no? Y él ponía un ejemplo literario sacado de 20.000 leguas de viaje submarino, este libro de Julio Verne. Ponía el ejemplo del Capitán Nemo, ¿no? Que pues él decía, bueno, es que el Capitán Nemo era un hombre cultísimo, ¿no? Que en su nave, el Nautilus, ¿no? Esta nave gigantesca que cruzaba los mares, tenía una biblioteca maravillosa. Dice, pero pues luego te pones a leer el libro y resulta que el Capitán Nemo es un genocida. ¿No? Este hombre es un asesino. Entonces decía, eso también ocurre a veces en nuestra realidad, ¿no? A veces también de repente podemos conocer personas que pues son lectoras y no necesariamente son mejores. Sin embargo, ahí a mí me gustaría señalar que la lectura en el seno de una comunidad, sobre todo, bueno, hablando en nuestro campo, ¿verdad? En el seno de una comunidad de aprendizaje, sí puede ser parte de la formación integral de sus miembros, y sí puede ser un hábito y una actividad que los vincule con cualidades pues deseables y admirables, como lo decía Edith. Por ejemplo, a mí me gustaría traer a colación un concepto muy bonito que manejan dos autoras que me gustan mucho, aunque cada una le llama de manera diferente, ¿no? Una es Louise Rosenblatt y ella le llama empatía imaginativa, ¿no? Y la otra es Martha Nussbaum, que es una filósofa, y ella le llama imaginación narrativa, pero las dos hablan de lo mismo, de la capacidad de la literatura para ayudar a ponernos en el lugar de otros, ¿no? Para ayudar a cultivar la sensibilidad social, ¿no? Entonces, por otro lado, también cuando los lectores compartimos lo que nos gusta, como ahorita que Edith dice, yo empecé leyendo esto y yo me puse a pensar, ¿yo con qué empecé leyendo, no? Hace ratito compartíamos con Anja la lectura de una poeta que nos gusta, que es Wisława Szymborska, a lo mejor ella les va a leer un poemita, no sé. Y pensaba en que ese ejercicio de compartir las lecturas con otras personas, pues es que ese es un ejercicio de crítica pública, es necesario para una sociedad participativa y democrática, ¿no? Porque pues a la hora que estamos compartiendo con otros, o sea, yo digo una cosa y lo expreso desde mi contexto, desde mi experiencia, y tengo que escuchar a otra persona que dice algo diferente, que viene de un contexto diferente, y eso ya ayuda, digamos, a sacarme la cabecita de mi burbuja, ¿no? A practicar también la tolerancia, a practicar pues la valoración también de la diversidad, la colaboración, ¿no? El construir sentido. Hace rato les decía que creo que leer es construir sentido. Pues al hacerlo junto con otras personas, pues construimos sentido juntos, ¿no? O resignificamos cosas. Entonces, pues bueno, creo que esas serían para mí, pero Anja, no, yo traigo una nota menos optimista. Tú eres la optimista, Anja. Aquí no. Bueno, o sea, yo creo que la idea de leer sí está revestida de un halo de misticismo, o sea, está como investida de esta cuestión ideal de que leer nos va a hacer mejores personas. Pero también es cierto que acceder a los hábitos lectores, pues no es posible mientras las necesidades básicas humanas estén cubiertas. Entonces creo que sí se trata de una cuestión no solamente de ejemplo, sino también, y ya lo decía hace un momento, de privilegio, porque puedes saber leer, pero, o sea, no sé, hay gente que tarda mucho en trasladarse a su trabajo. Obviamente cuando llega a su casa ya no quiere saber nada, o incluso
no sé, las mismas docentes, los mismos maestros de repente, pues están tan agobiados con tantas actividades de administración escolar que pues puede ser que digan, bueno, ya, o sea, cumplí con el programa y, y eso está bien y es lo suficiente, ¿no? Entonces, y también por otro lado, bueno, en la historia política de México tenemos a grandes intelectuales que tampoco son, o sea, no han sido grandes personas. Pienso, no sé, por ejemplo, en el esposo de Elena Garro, que era muy famoso por ser un gran intelectual, pero también por no ser la mejor persona, ¿no? O pues no sé, personas de la política mexicana, expresidentes que acopiaban grandes bibliotecas, hermanos de expresidentes que escriben poesía y que están encarcelados por delitos graves. Entonces, bueno, creo que sí, no tengo una cita bonita para terminar, sino pienso que realmente leer nos puede hacer más libres, nos puede distraer, pero también nos puede colocar en la realidad que vivimos día a día. Y eso está bien y no necesariamente nos tendría que hacer mejores personas, pero sí darnos un mayor panorama. Fíjate que esto que dices, Anja, bueno, coincido en todo lo que dijo Dani. Creo que muchas personas que nos escuchan también, pero también con esta otra visión. Por eso creo que la lectura, y ese es el esfuerzo de un sistema educativo, se debe enriquecer de lo que ustedes llamaron aquí comunidad, sí, pero a lo mejor ecosistema, ¿no? Y en el panorama educativo, desde la autoridad educativa, pues lo que hace falta es, o lo que se trata de hacer desde una comunidad educativa, desde un sistema educativo, es formar a la persona a la par que al lector, ¿no? Que no significa que sean sinónimas, estoy de acuerdo. Entonces, el reto para los formadores que están mirándonos, sean padres de familia, sean familia extendida, sean docentes, pues es formemos lectores que además se formen como personas que deseen cultivar la bondad en el sentido de hacer el bien a mí mismo y a los demás, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Hay grandes lectores que no han sido grandes personas, pero entonces podemos vincular cómo formamos personas que comparten virtudes como la empatía, la solidaridad y muchas de las que se han mencionado en estos minutos, y les damos una herramienta para extender eso, ¿no? Y la herramienta, pues, hoy, 23 de abril y todos los días, seguiremos diciendo como grandes entusiastas que somos, pues será el libro, la lectura compartida, ¿no? Como bien dijo Dani. Bueno, qué rico es lo que estamos diciendo. Me da mucho pesar que vayamos a tener que ir cerrando, pero bueno, para ir llegando al final de nuestro webinar, me gustaría preguntarles a ambas. Voy a hacer la pregunta, son dos en una, pero ustedes responden como les parezca mejor. Primero, ¿cómo podría una comunidad educativa desarrollar desde su centro más actividades centradas en el libro, la lectura, para formarnos como ciudadanos críticos, empáticos? Y noten que dije formarnos, no nada más formar a los alumnos, ¿no? Y por otro lado, me gustaría que le digan a nuestra audiencia, pues un preview, ¿no? ¿Qué acciones, qué actividades están ustedes pensando proponer para lo que queda del ciclo o el ciclo siguiente? Fíjate que retomando algo que ahorita decía Anja sobre la situación que como docentes enfrentamos en nuestras aulas, yo diría que lo primero para desarrollar actividades centradas en el libro y la lectura sería dejar de ver la lectura como un apéndice. Y me encanta usar esa palabra, apéndice, porque pues básicamente apéndice significa algo extra, pero a mí me gusta hacer la metáfora con esta parte del cuerpo que llamamos apéndice, que no sirve para nada, que no sirve para nada, sirve nada más para
darnos en la torre si un día se le ocurre explotar y tratar de envenenarnos la sangre, ¿no? Entonces yo siento que a veces en las escuelas de pronto sí encontramos en algunas personas pues esa creencia, ¿no? O sea, que vemos la lectura como, ay, jole, es el apéndice, ¿no? Ay, esta cosa que ya me echan que está extra, que me va a explotar y me va a envenenar el ciclo escolar, ¿no? Qué caray. Entonces, yo diría que es necesario dejar de verla de esa manera, pero también dejar de dar la lectura por sentado. Es decir, la lectura tendría que convertirse en parte integral del trabajo del aula, ¿no? Y en este sentido, pues no se trata de hacer más acciones, sino de hacer las acciones que hacemos siempre diferentes. O sea, es nada, no de hacer más, sino de hacer diferente, ¿no? Pero, como les decía, tampoco darla por sentada, es decir, no pensar que es suficiente con que, bueno, pues le voy a pedir a mi alumno que lea las instrucciones del ejercicio, ¿no? Y pues sí está leyendo, pero la lectura también requiere como que su propio espacio, ¿no? O bien actividades articuladas, pues aprovechando este modelo de proyectos, ¿no? De trabajar por proyectos, pues eso da pie a la cooperación entre distintas disciplinas, ¿no? La cooperación interdisciplinaria. Entonces, a lo mejor a partir de un texto, no sé, bueno, ahorita estaba pensando en un ejemplo, me viene a la mente una novelita de Toño Malpica que es muy divertida, que se llama Informe preliminar sobre la existencia de los fantasmas, ¿no? Es una novela, la pueden leer con su grupo, y a partir de ella pueden hablar del método científico, pueden hablar de metodología de la investigación, cómo le hago si quiero investigar un tema, qué pasos implica, qué onda. Seguramente al investigar pues podrán ahí conectarse con otras disciplinas, o sea, pueden armar todo su proyecto, o sea, lo que ustedes vayan a hacer para ver ciertos temas, lo pueden ver a partir de un libro, ¿no? O a partir de distintos textos o de un cuento incluso, ¿no? Entonces, pues más bien se trataría de un poco de eso, ¿no? Pero no sé, Anja, ¿qué tal? Pues nada más comentar que lo que se viene son el taller de lectura, escritura y oralidad para estudiantes avanzados, es decir, aquellos que ya tomaron otros talleres con nosotros o que sean estudiantes de bachillerato. Es virtual, bueno, se da en línea y la convocatoria ya está disponible en Aprende para que la consulten y para que inviten a sus estudiantes o a sus hijas, a sus hijos a que nos acompañen. Y también en breve estará disponible la convocatoria del concurso de escritura creativa Ciudad Mundialista, que la verdad estamos muy emocionadas porque pues es un tema que está absolutamente en boga y que nos está, o sea, ver la transformación de la ciudad a partir de un evento magno, pues nos hace reflexionar todos los días. ¿Nos pueden volver a repetir dónde pueden encontrar esta información para que apunten, para que compartan y estén muy pendientes de las convocatorias? Claro que sí, en la página, bueno, en todas las páginas oficiales de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, ya sea en Aprende Jalisco, en la sección de convocatorias, o también seguramente nos van a ver por ahí en publicaciones hechas en la página de Facebook o la página de Instagram, igual oficiales de la Secretaría. Muy bien. O también, sí, perdón, ay, no, perdón, te interrumpí. O también, si tienen inquietud respecto a alguna de las convocatorias de las que ahorita nos contó Anja, nos pueden mandar un correo electrónico a una dirección que está bien larga, pero creo que está fácil. Se llama Programa Lectura y Comprensión .sej@jalisco.gov.mx, que es el correo electrónico oficial de nuestro programa, y pues ahí también con gusto les damos informes o les mandamos las convocatorias. Muchas gracias, Dani. Y bueno, nos están haciendo favor de poner estas informaciones en el chat. Entonces, si nos repites el correo electrónico para que claro que sí, acá es Programa Lectura y Comprensión .sej@jalisco.gov.mx. Muchas gracias, Dani. Y bueno, ahí
Ya no hay pretexto, ya saben cuál es el camino, hay que ponernos a leer, hay que ponernos a escribir. Muchas gracias a las dos, pero no nos podemos ir y voy a tomar unos minutos de las respuestas, de las preguntas de la audiencia que sí tenemos para preguntarles esto. Si tuvieras que dejar un solo libro en la mochila de un docente que nos está viendo, ¿cuál sería? ¿Y por qué? ¿Quién quiere primero? Poesía no No venía completa. preparada, pero... Poesía no completa de Wisława Szymborska. Está disponible en línea y también de relativo bajo precio en el Fondo de Cultura Económica. Wisława es una escritora contemporánea, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Ella lo poetiza todo, es preclara, es humana, su escritura te cuestiona, te hace reflexionar, pero también nos devuelve la esperanza en la humanidad y refleja lo bello del mundo. En este momento hay que irlo a buscar. Dani. Qué recomendación tan bonita. Fíjense que yo no puse uno, puse 5. No sé. Top 5. Creo que por ahí alguien nos hizo una pregunta por ahí en los comentarios. Entonces a lo mejor ahí nos podemos explayar. Entonces mejor nada más les voy a recomendar 2 que no son para los alumnos, son para los docentes. Y sería el Antimanual para lectores y promotores del libro y la lectura de Juan Domingo Argüelles. Y otro librito que es más ensayístico, que se llama Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Esos 2. Les eché 2. No, y excelentes las 2, son indispensables. Yo quiero dejar el mío. Sí. Y el mío es El libro salvaje de Villoro. Cualquier maestro creo que debe tenerlo en su mochila, en su kit de emergencias lectoras. Y bueno, ahí ya llevan algunas recomendaciones. Quiero hacer algunas preguntas que nos deja la audiencia en estos minutos que todavía nos quedan del webinar. Esta yo creo que es para Dani. ¿Cuándo publicarán el libro 3 de Escritura Violeta? Pronto. ¿Qué pasó con esa presión? Ya dijimos en el grupo de Telegram. No se crean. ¿Cuándo estará listo? Esperemos que a finales de este año, es decir, por ahí del otoño-invierno. Sí. Bueno, no esperemos. O sea, sí. Vamos a mentalizarnos que va a salir a finales de año. Y fíjense que hay otra pregunta, no sé si fue un estudiante o un maestro el que preguntó esto. ¿Cómo puedo subir mi cuento para que lo publiquen en uno de sus libros? La convocatoria de la revista Talento. Pues es muy sencillo. Bueno, primero que nada puedes elegir la convocatoria que te interese en, ya dijimos en la página oficial de la Secretaría, ¿no? Pongamos como un ejemplo que tú quieres mandarnos un cuento a la revista Talento al Estilo Jalisco, cuya convocatoria está abierta todavía y les vamos a dar prórroga, ¿sale? Nada más porque somos buena onda. Y lo único que tienes que hacer es, en la convocatoria viene un link donde dice que ahí puedes subir tus trabajos. Entras, te inscribes, nos das tus datos y hasta el final del formulario que vas a llenar va a venir una partecita en donde puedes subir en formato Word o formato PDF tu cuento o lo que tú quieras mandarnos. Puede ser un cuento, puede ser un poema, una leyenda por tu comunidad, de tu región, allá se aparece Fraile sin cabeza, platícanos la leyenda. O nos puedes mandar un articulito de divulgación sobre tu animal favorito, ese insecto del que investigaste, o nos pueden mandar una reseña de un libro que les gustó, de un videojuego también puede ser, de una película. Pueden mandarnos, ¿qué más aceptamos? ¿Qué más? Cuéntanos una receta saludable, o sobre una actividad física que te parece muy divertida y quieres que todos hagamos, lo que tú quieras, por ejemplo, ¿no? Y mucho ojo con lo que acaba de decir Dani. Leer y escribir no solo implica a la literatura, que nos encanta aquí en esta mesa, pero también las otras lecturas que tienen que ver con divulgación, que tienen que ver con textos informativos, pues también son importantes. Esta pregunta me encanta. A ver, recomienden buenas lecturas para niños pequeños, para formar valores e impulsar el gusto por la lectura.
las voy a dejar que ustedes den sus recomendaciones, pero quiero decir que las virtudes, los valores que van fomentando las lecturas dependen mucho del acompañante, ¿eh? Yo les invito a todos que se conviertan en mediadores de lectura, no solo en promotores. Si yo te dejo un libro y espero que lo leas, pues seré promotor y animador de la lectura, pero si me siento contigo y lo leemos juntos, si lo discutimos juntas, si me dices qué te hace sentir y qué piensas, pues ahí vamos a encontrar muchas cosas que no están explícitas, ¿no? Pero a ver, buenas lecturas que tengan aquí en la mente. Yo tengo mi banco, pero a ustedes. Pues yo también tengo mi banco, pero ayer justamente en la ruta docente leíamos algunos poemas de Jugo de Naranja de Carmen Villoro, que es un libro de poesía, es una reunión de poemas, y leíamos los poemas de la ciudad. Y fue justamente lo que tú comentabas hace un momento, Elba Edith, que es la lectura colectiva. La lectura colectiva nos hace encontrar otros temas u otros aristas en las lecturas que hacemos, porque enriquecemos a partir de la mirada de otras y otros lectores, vamos construyendo nuevos saberes alrededor o que propician esa misma lectura, y creo que eso puede suceder prácticamente con cualquier lectura. Si me dijeran un libro para infancias o bueno, para niñeces, yo recomendaría a lo mejor el álbum de Animal Hombres del señor Larsen, que es un libro hermoso, muy imaginativo, es Animagetos y Animal Hombres del señor Larsen. Está también en el Fondo de Cultura Económica y yo lo recomendaría para empezar. Bueno, yo tengo un banco como la maestra Edith, pero quisiera hacer, a ver, me voy a poner un reto. En 30 segundos, en menos, en 20, dar una microclase de literatura infantil y juvenil, porque les quiero decir algo muy importante. Gran reto. Hay 3 tipos de libros que forman parte de lo que hoy llamamos literatura infantil y juvenil, ¿sale? El primero, y por cierto, ligándolo con un comentario que vi por aquí en el chat en vivo, que decían antes leíamos poemas de Nezahualcóyotl en los libros de lecturas, ¿no? Que nos daban en la primaria, ¿no? Y este tipo de cosas. El primer tipo de textos que hoy se consideran parte de la literatura infantil y juvenil es algo llamado literatura ganada, es decir, literatura que no fue escrita para las infancias, pero que por alguna razón en algún momento se les dio a leer y dijeron, pues eso es literatura infantil y juvenil. Ejemplo, todos los clásicos que nos aventamos en esos libros de español lecturas, la poesía de Nezahualcóyotl, ¿qué otro se me ocurre? Las fábulas, el Periquillo Sarmiento, ese tipo de cosas, ¿no? Segundo tipo de textos que se consideran literatura infantil y juvenil, la llamada literatura instrumentalizada. Estos son textos que sí van dirigidos a las infancias, pero que tienen un propósito adulto. Es decir, libros que a lo mejor dicen, es que yo le quiero enseñar a los niños, lo digo porque ahorita mencionaron lo de educar en valores, ¿no? Entonces a lo mejor alguien dijo, quiero enseñarle a los niños a identificar sus emociones. Y escribió El monstruo de los colores, ¿sabes? Sí. O decimos, no, pues es que yo quiero que los niños aprendan a lavarse los dientes, y hace un libro que se llama Juanito aprende a lavarse los dientes, ¿no? O yo quiero que los niños sepan hacer amigos, y alguien escribe Amiga miedosa encuentra un amigo. Ahorita les hago un comentario sobre ese tipo de textos. El tercer tipo de textos que son literatura infantil y juvenil son los escritos especialmente para niños, para niñas, ¿no? Para las infancias, que hablan sobre temas que los tocan a ellos desde una perspectiva que ellos pueden entender y que es para ellos. Y que por supuesto privilegian el aspecto literario, el aspecto estético de calidad sobre cualquier propósito adulto, ¿sale? Incluyendo el enseñar de una manera explícita algo. Ojo, no significa que son libros que no nos dejan nada, sino que son libros cuyo principal propósito o el primario, pues no es ese, ¿sale? Yo les recomiendo que elijan siempre este tercer tipo de libros, ¿sale? Hay libros del segundo tipo muy buenos, hay libros del primer tipo muy buenos, pero yo recomiendo que si quieren iniciar a alguien a la lectura, elijan del tercero, ¿sabes? Y bueno, ya, después de este choro, que no es cierto, no fueron 20 segundos, los engañé, fue como 1 minuto y medio.
pero fue rápido, ¿eh? Muy rápido. Mis recomendaciones, mi libro álbum favorito, que es Voces en el Parque, de Anthony Brown. Un libro que creo que siempre pegaba con mis alumnos y que conocí a través de una compañera y mentora, que es Los seres extraños, de Ana María Schwa. Ese está muy padre. ¿Qué otro libro? Un libro de poesía, si quieren leer poesía con sus niños. Está una antología realizada por María Baranda, que se llama Hago de vos un cuerpo. Tiene poema para todas las partes del cuerpo. Entonces está padre también para trabajar. ¿Y cuál otra? ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? Ese libro también está bien padre. A ver, otro. Un libro así para que les rompa su corazón. Camino a casa, de Jairo Buitrago. Sí, claro. Sí, para que lloren. Y Rafael Lloptek. Que lloren, exactamente. Aquí nos podemos quedar otros trucas, que es para leer imágenes. Y Selma, para que sepan qué es ser feliz también. Un libro de filosofía mental, Selma. De Yuta Bawa, sí. Sí, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Sanja. Se dan cuenta de que aquí hay una mesa de, no animadoras, sino entusiastas, como dije hace rato. Y creo que todo esto que se ha dicho tiene que ver con la formación de seres humanos que son empáticos, que son creativos, que son deseosos de generar bien común, ¿no? Yo sí les quiero decir un par de recomendaciones. Ya dijo Dani Trucas debe ir en el kit de cualquier recién nacido. Por favor, quien preguntó sobre los valores, si a usted le parece que El Principito fomenta valores o virtudes sin decirlas explícitamente, lea por favor Por el color del trigo de Toño Malpica. Es un libro hermosísimo. Me voy a contener y solo voy a dar esa recomendación. Mejor, ¿por qué no abrimos más espacios como este en la Secretaría de Educación, en sus propias comunidades educativas y en otros lugares para la lectura y sobre todo para compartir? Así como hablamos del fútbol, de la reseña, del resumen, de la repetición y del partido, hablemos de la lectura. Bueno, pues muchas gracias, Anja, Dani, por estar en este espacio tan agradable. Por favor, recuerden, 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Conviértanse en grandes lectoras y lectores y, sobre todo, en escritoras y escritores que, pues, hacen algo con esa lectura. Por favor, no se les olvide darle like y suscribirse al canal de la Secretaría. Agradecemos mucho a todas su presencia, su permanencia y ojalá que puedan extraer muchas cosas de este espacio de diálogo. Hasta la próxima.